pistón E. Entonces, de esta forma, ¿me podrían decir cuáles son los eslabones que están anclados a tierra? El A y el C. La A y el C. No, el A y el C. Bueno, me están dando los puntos. Estoy pidiendo eslabones o cuerpos. A, B y C, D. ¿Correcto? Pues, Y el pistón. Y el pistón, correcto. A, B, C, D y el pistón E. De acuerdo con lo que acabo de explicar, ¿qué tipo de movimientos pueden tener nada más? Rotación simple. ¿Perdón? Era rotación pura, ¿no, profesor? Rotación pura o cuál otro tipo de movimiento. Ese es uno. Son dos los posibles movimientos. Rectilíneo en el pistón. Traslación. Traslación, dijo ahí la compañera también, los tres están muy bien. Traslación rectilínea, ya se adelantaron, ¿verdad? Muy bien. Entonces el pistón tiene traslación rectilínea, nada más me falta que me digan el elemento AB y el elemento CD, ¿qué tipo de movimiento deben de tener? ¿Rectilíneo? No, el elemento AB. Imagínense este movimiento donde este está pivoteado y el elemento AB va a girar, ¿verdad? En la siguiente posición va a estar aquí. Bueno, o aquí, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento van a tener AB y CD? Si los que están anclados únicamente pueden tener traslación o rotación pura. Rotación pura. Correcto, ¿verdad? Es sencillo, ¿verdad? De aquí identificar e imaginarse el movimiento. Entonces, estos tienen rotación pura y esta es traslación. Entonces, estos son los movimientos que tenemos. Ahora bien, hay elementos que no están anclados a tierra. ¿Me podrían indicar cuáles son? BD. ¿Correcto? ¿Y cuál otro? DE. DE. Muy bien. Perfecto. Esos no pueden tener ni traslación ni rotación pura. Porque para que tengan rotación pura, este elemento BD tanto el elemento BD como el elemento DE deben de tener un punto fijo. Los únicos que tienen punto fijo es este. Y este, ¿verdad? Son pivoteados. Por lo tanto, estos tienen movimiento plano. Más adelante veremos que el movimiento plano que está descompuesto en traslación más rotación, vamos a encontrar que en algunas posiciones, por ejemplo, en este caso, este elemento DE, en esta posición, yo ya, ¿verdad? Yo nada más con verlo, sin calcular, este que tiene movimiento plano y este movimiento plano, BD y DE, BD va a tener una descomposición de movimiento en traslación más rotación, ¿sí? Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? El elemento DE, vuelvo a repetir, el elemento BD va a tener movimiento plano, va a tener su movimiento de traslación más su movimiento de rotación, pero el elemento DE va a carecer del movimiento de rotación. Aunque es movimiento plano, va a estar en una fase de traslación nada más, se va a estar trasladando en ese instante, y solo ese instante, se lo voy a explicar más adelante por qué, pero lo interesante de esto es identificar los tipos de movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en la pala que tenemos del lado derecho es una pala mecánica, si la observan, tenemos una pala mecánica, ¿sí? Recuerden que estas palas mecánicas, este brazo ADE se puede girar, pero nos están mostrando, para el mecanismo mostrado, se encuentra detenido, o sea que está detenido el brazo y lo único que van a accionar es aquí la cuchara, ¿de acuerdo? Entonces, si está detenido, todo este brazo no se mueve, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, es importante aquí, ¿verdad? Necesariamente que, que interpreten, que entiendan y que conozcan, ¿verdad? Este tipo de mecanismos. ¿Alguien no lo conoce? Digo, si no, ahorita buscamos rápido un video en internet. Todos, no hay quien lo desconozca, ¿verdad? Asintieron, ¿verdad? Al no contestar. Bueno, correcto. Entonces, ¿cuál sería entonces el elemento fijo, el número 1? ADE. ADE, correcto, ¿verdad? Este está fijo, y con este pistón que entra y sale,
le va a dar movimiento a este elemento, ¿verdad? A este elemento y a este. ¿Cuáles son los puntos fijos aquí? A, Ajá, A y D. ajá. ¿Cuál otro? También. Correcto, ADE. Y obviamente el hecho de que la pala se va a mover así, ¿verdad? Esta es la pala, ¿verdad? Es de una retroexcavadora, ¿verdad? O una excavadora mecánica. Entonces, esta pala va a pivotear aquí. Aquí pivotea BD y aquí pivotea el pistón. Para este caso, no nos dicen, no nos va a interesar el pistón. Bueno, más adelante interpretaremos eso. Pero a mí lo que me interesa es que me digan cuál es el eslabón de entrada y cuál es el eslabón de salida. Me remito al del regreso, eso fue lo que me faltó preguntar. Pero lo vemos aquí, ¿verdad? Este es el eslabón de entrada. ¿Por qué? Díganme por qué digo que este es el eslabón de entrada. Porque es el que tiene el movimiento. Correcto, correcto. Ahí sí lo vamos a identificar por esto que nos están dando, ¿verdad? O si lo tenemos en el enunciado, pues sabremos cuál es el eslabón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entendimos eso? ¿Todos y todas? Sí, profe. ¿Lo podría volver a repetir una vez más, por favor? Ok. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que los eslabones anclados, los eslabones anclados tienen otra relación de rotación. Este tiene traslación, este tiene rotación y este tiene rotación porque están anclados. Este aquí, ¿verdad? Este aquí, ¿verdad? Y el pistón por estas guías. Entonces, entendimos que era traslación y rotación y aquellos que no, era movimiento plano, como son BD y DE, porque no tienen puntos anclados al piso como son el punto A y el punto C. Ahora bien, lo que me faltó preguntarles es decirles cuál es el eslabón de entrada y cuál es el eslabón de salida. ¿Sí? Entonces, el eslabón de entrada, como lo dijo su compañero, es este porque es el que da movimiento inicial, como si tuviéramos el motor en la parte posterior y no se viera y le diera movimiento a esta barra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Déjenme aclararles que si le pongo un motor y hago girar este sistema, se va a desbalancear, como las llantas cuando están desbalanceadas, ¿no? Entonces aquí en realidad debe tener el elemento una bola aquí para equilibrar, ¿verdad? Pero bueno, eso es un punto y aparte. Pero bueno, tenemos el eslabón de entrada porque nos están dando el dato, o a veces no lo ponen y nos lo dan en el enunciado, ¿verdad? ¿Y el eslabón de salida cuál será entonces? L. Por El pistón, correcto. Pistón. Correcto. ¿Sí? Entonces este es un mecanismo de dos lazos. ¿Por qué yo digo que es un mecanismo de dos lazos? Se los comenté porque los voy analizando con eslabones de 4 en 4. Vean aquí, son dos mecanismos combinados. Fijo siempre es el 1. 1, 2, 3 y este 4. Y voy a ver el siguiente. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí lo vieron? Sí, profesor. ¿Sí entendimos Sí, eso? profe. Sí, Correcto. Esto es importante. Antes de que quieramos entender la teoría y los problemas, es importante entender eso, ¿no? Eso no está en los apuntes ni en los libros, ¿verdad? Es la interpretación que yo le doy. Si ya lo entendimos, vámonos aquí. ¿Cuál sería el eslabón de entrada y cuál es el de salida? Aquí no nos indican ningún giro, entonces nos tenemos que remitir al enunciado. Dice, para el mecanismo mostrado, el miembro ADE se encuentra detenido. Aquí ya estamos indicando que es fijo, ya todos lo entendieron, digo yo. En posición horizontal, tal y como lo muestran, ¿verdad? Aquí. Y soporta la palanca mecánica, o scoop. Esta, ¿verdad? Esta es la palanca mecánica. En dicho instante, el eslabón BD tiene una velocidad angular de 1 radians por sobre segundo, menos 1, que indica que es menos, si se rige por la regla de la mano derecha los giros, igual que en los momentos, así lo vamos a ver ahorita que entremos a las ecuaciones, lo vamos a indicar. Entonces, cuando es negativo, gira en sentido horario. Por lo tanto, ¿cuál es el eslabón de entrada? Díganme nada más para confirmar. BD. Correcto. Y este va a girar en el sentido de las manecillas de reloj.
Recuerden que cuando es contrario a las manecillas del reloj es de acuerdo a la regla de la mano derecha y es positivo. Pero si aquí me indican que es negativo, entonces este debe girar en sentido horario. Esta flechita debería estar invertida aquí, así. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ah, entonces, en base a lo que ya les dije, si este es el eslabón de entrada, ¿quién es el eslabón de salida? CE. CE, correcto. ¿Cuál es el eslabón intermedio que le transmite el movimiento de BD a CE? BC. AB. BC, ¿no? BC, correcto. No, AB no. AB es es el pistón. Vean aquí, así tal y como se los expliqué, este es el fijo y este es el de entrada, y yo le quiero dar movimiento a la pala, el de salida tiene que ser de CE. ¿Sí? Compañero, el que me dijo el pistón BD, AB. Sí, profe. Correcto. Entonces, esto ni siquiera se está tomando en cuenta para el análisis. Este es el de entrada, este es el de salida, ¿verdad? Aquí no se ve una barra, pero es todo completito, así el elemento. ¿Sí lo ven? Hay que interpretar el dibujo. Aquí no hay nada que me diga que hay un movimiento relativo, que haya aquí un perno que se mueva independientemente de esta escuadra. Los tiene que moverse todo en conjunto. ¿Sí? Y entonces este eslabón CE es el eslabón de salida. Por lo tanto, el acoplador, ¿quién es? BC. BC, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, nomás era Sí. para confirmar. Sí, gracias. Entonces, Ok, ese es el otro nombre que se le puede dar, acoplador. acoplador, sí. Es un acoplador entre el movimiento de entrada al movimiento de salida. Eslabón de entrada, eslabón de salida. Eslabón de entrada, eslabón de salida. Eslabón de entrada, eslabón de salida. Cuando lo considero como un mecanismo de 4, ¿sí lo ven? ¿Sí están entendiendo, muchachos, señoritas, compañeros, compañeras? Sí, profe, sí va quedando Sí, claro. profe. Correcto, sí. Tal vez yo, la verdad, quisiera puros 10, ¿verdad? ¿No? Ver los exámenes y puro 10, ¿no? A mí eso me satisfaría, me daría mucha satisfacción. Entonces, me podrían decir, ve los eslabón de entrada y de salida, ya dijimos que eso, rotación o traslación. ¿Qué movimiento tenemos en el de entrada? Rotación pura. Rotación pura, correcto. Correcto. BD es rotación pura. Y en el eslabón de salida, Traslación. ¿Rectilínea? ¿eh? Traslación. Esta es rotación pura porque este punto está fijo. Ya dijimos que toda esta barra está fija. Entonces, Ajá. esta pala También que sería está, rotación pura, ¿no? nada más dígame por qué. Porque el punto E va a estar fijo y el punto C es el que va a darle el giro. Correcto, correcto. Así para los que pensaban que era traslación, no. Traslación es esta, ¿verdad? Esta rotación porque aquí está pivoteado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Correcto. No importa que participen y cometan un error, aquí estamos aprendiendo y sepan. Cualquier duda. Si tienen duda de por qué es traslación y por qué rotación, nada más les debo decir que este eslabón pues tiene punto fijo, como dijo el compañero. Por lo tanto, se ve qué tipo de movimiento tiene. Recuerden, Traslación rectilínea. no, a ver, recuerden que los acopladores no pueden tener traslación y rotación, a menos que sea el caso particular que les mostré Ah, en sí, la... cierto, es movimiento Ajá, a ver, dígamelo, sí, exacto. Es el combinado. ¿Rectilíneo? No, es el movimiento combinado, dígame. movimiento combinado, ajá. Sí, pero ¿cuál es? ¿Plano general? Correcto, movimiento plano general. Tiene Ajá, movimiento de movimiento plano. traslación más rotación. Si ¿verdad? Si yo pusiera el caso de que la distancia CE sea igual a la distancia BD, ahí sí, el elemento BC tendría movimiento de traslación curvilínea. Pero ese no es el caso, porque vean la longitud que tiene de punto 45, y si ustedes sacan la hipotenusa de punto 31 por punto 61, no les va a dar punto 45. Ahí se ve claro, ¿verdad? Que es un poco más largo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una duda. Sí, dígame. Dígame. ¿El acoplador siempre va a tener el movimiento de plano general o va a cambiar? Perdón, es que estoy tomando agua. Siempre es movimiento plano general. Ah, ok, gracias. Tiene un movimiento plano general, salvo ciertas precisiones en algunos ejercicios. ¿Alguna duda con respecto a este análisis o a este de acá?
Por favor, háganmelo saber si no hay dudas. Solamente como una aseveración, entonces siempre el de entrada va a ser el que reciba el movimiento que va a poner como en Movimiento. función todo el mecanismo. El movimiento a todos los demás es el que está, Ok. conectado al motor. Y Ajá. por lo general, así, por un razonamiento estrictamente lógico, como el motor tiene un eje de rotación, pues obviamente el eslabón que está unido a él debe de tener rotación pura. Y este Ajá. punto fijo que tiene ese elemento de entrada está precisamente sobre la línea del eje del motor. ¿Sí entendimos eso? Sí, sí, sí. Correcto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Para confirmar. También tienen que preguntarme, así como dice el compañero, él tiene una idea en su cabeza, en su mente, y la externa para que yo le diga si está bien la interpretación o no, porque a veces lo interpretamos mal, compañeros. No solamente aquí en la ingeniería, sino en la vida cotidiana. Nosotros tenemos una idea de las cosas que ocurren o que pasan en la vida diaria, ¿verdad? Problemas con la mamá, con el papá, con los hermanos, con la novia. Uno piensa una cosa y la otra persona otra. Por eso es importante la comunicación para ver si la idea que ustedes tienen es correcta, ¿verdad? O lo que ustedes entendieron es lo correcto. Porque a veces andamos en otro lado o entendemos esto. Sí, 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 me doy a entender con esto que estoy diciendo, porque es importante que me externen todas sus dudas. No importa que nos vayamos lentos, lo importante es que aquí aprendamos a entender, a comunicarnos. Muchas cosas se aprenden, muchachos, no nada más aquí cinemática, sino hasta la forma de comunicarnos en cuanto a los conocimientos y muchas cosas más. ¿No hay dudas? ¿Más Yo dudas? tengo una, profe. A ver, dígame. Entonces, en el mecanismo anterior de los 4 eslabones dijo que había ¿En 2 este? eslabones de entrada. Sí, ¿Aquí? Ah, sí, bueno. Ah, bueno, le voy a explicar por qué. Porque aquí había dicho que son eslabones, un mecanismo de dos lazos. Cuando digo que son de dos lazos, o también se le llama mecanismo complejo, es porque el elemento básico es de 4 eslabones. Uno, lo voy a tomar como ejemplo uno, fijo. 2, entrada. 3, acoplador. Y 4, salida. Son 4. Y aquí si lo interpreto así sería fijo, 1. Entrada, 2. Acoplador, 3. Y salida, 4. Este es un primer mecanismo de 4 barras. Si yo quito esto, imagínense que yo quito estos dos. El movimiento se da en este mecanismo. Pero después yo armo otro y hago una combinación y ahora puedo interpretar otro mecanismo fijo, 1. Entrada, 1. Acoplador, 2. Y salida del pistón. ¿Por qué digo esto? Y qué bueno que hace la pregunta, porque ya también me vino a la mente otra. Cuando se analiza el mecanismo, se analiza la cinemática de este, ya sea velocidades o aceleraciones o hasta en posición, ¿verdad? Aquí no hacemos el análisis de posición solamente en mecanismos, en la materia de mecanismos. Entonces, tengo entrada, transmite el movimiento ABD, después de que calculo los datos de este elemento, me voy a con sus ecuaciones. Esta es con las ecuaciones de rotación, porque ya entendimos que es rotación. Después me voy a BD y lo calculo con la velocidad que calculo del punto B. Esto es con la omega, determino la velocidad de este punto y después me voy a la barra BD y la calculo como movimiento plano. Una vez que la calculo con movimiento plano, determino la velocidad y después me voy a este de aquí, ¿verdad? Calculo y determina su cinemática. Y con esta velocidad, que es de este eslabón, y también de este eslabón, me voy al siguiente acá. Así como en cadenita. Tal y como resolvían problemas de fuerzas y se transmitían de un eslabón a otro en las armaduras, en los bastidores y las máquinas, es igual aquí. Sí me expliqué, sí contesté su pregunta, compañero, ¿por qué lo considero como en salida aquí? sí. Aunque de hecho en la realidad el que al final es el de salida es este, ¿verdad? Pero lo estoy interpretando como un eslabón un mecanismo de dos lazos. Profe,
Dígame. Entonces es por ello que a los fijos o puestos a tierra siempre los vamos a enumerar con el número 1. Ajá, sí, siempre se numeran. Aunque aquí no tengan números, ¿verdad? Deben de tener en su mente siempre que el eslabón fijo o bastidor es el número 1. Ya les expliqué en el video que les mostré ayer cómo los eslabones fijos son complicados, ¿no? Como en el motor que estábamos viendo, es varios elementos que se están uniendo, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, yo fíjese bien, cuando yo interpreto el mecanismo, porque una máquina, estos elementos que estamos viendo aquí son elementos de máquinas, todos es una máquina, todo esto es una máquina, simplificada para entenderlo, como en el motor. Pero si yo veo fíjate bien, si yo veo a un automóvil moviéndose en el piso, ¿sí? El automóvil en sí, todo completo, es una serie de mecanismos combinados, ¿estamos de acuerdo? Desde las puertas hasta la visera, el volante, el motor, que da movimiento a todo el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ahí, ¿quién sería el elemento fijo? Cuando yo analizo un automóvil en movimiento. ¿Quién creen que sería el eslabón fijo ahí? Porque si yo veo Pues- al automóvil, permítame, ahorita me dice su idea. Si yo veo al automóvil moviéndose en una superficie, no de la Ciudad de México, yo creo que de Japón, en una superficie lisa, porque aquí hay topes y baches, así en línea recta, lo único que estoy viendo es un movimiento ¿de qué tipo? Traslación. Correcto, correcto. Entonces ahí, ¿quién es el eslabón fijo? ¿El suelo? Correcto, muy bien, el suelo, muy bien. Eso es lo que quiero. ¿Entendieron todos, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. O sea, todo lo que estoy diciendo con mis palabras, ustedes lo tienen que interpretar en su cabecita, ¿no? En su mente. Bien, vamos aquí, este es más sencillo de entender. Esta es una combinación de engranes, ¿lo están viendo? Ahí, ¿quién es el eslabón ¿quién es el eslabón de entrada? B. A. B. A es una flecha, ¿verdad? Y tiene una flecha, y aquí hay que entender esto, que esta flecha está unida a este engrane, por lo tanto la flecha y el engrane forman un solo elemento. ¿Quién es el eslabón de entrada, verdad? Déjenme ver, problema 4. Es un engrane de reversa de una transmisión automotriz. Sí, Más es bien, un inversor, ¿no? Bueno, sí, un ajá. inversor. Ok, aquí nos dicen que, fíjense bien aquí desde el enunciado nos dicen que la flecha A gira a omega A 40 radianes. Entonces la flecha A está unido al engrane G, por lo tanto el eslabón de entrada es G. El A. Bueno, A es la flecha, Bueno, más sí. bien, Ajá. sería G. ¿Por qué digo que debe ser G? Porque ese está en contacto con el C. Ajá. Entonces, fíjense bien, este es el eslabón de entrada y si lo veo, transmite el movimiento aquí, con la misma flecha pasa acá, hace contacto con este engrane, nos pasamos a este, que es la misma velocidad angular de este, es el mismo giro porque es la misma flecha, y después de este eslabón F al eslabón H. Entonces, el eslabón de entrada, G, ¿cuál es el de salida? H. H, correcto. ¿Sí? Entonces, para la transmisión de movimiento, ¿sí? Se hace todo a través de engranes de contacto de cuerpos en rotación, ¿verdad? Entonces aquí no hay acopladores. ¿Por qué no hay acopladores? Porque no es un sistema articulado como este. Sí entienden la diferencia entre este sistema articulado y este que no lo es. Ustedes Sí. observan, aquí todos son cuerpos en rotación, o sea que la transmisión de movimiento es por rotación, todo. Entonces este rota y la misma velocidad angular que tiene, por ejemplo, este tiene un omega A y todas estas este tiene una omega, vamos a llamarle C, pero este también va a tener una omega igual a C. Transmite el movimiento y va a tener una omega E, pero también este F tiene la omega E. Y después, al final, le transmite el movimiento H.
que va a tener una omega B. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro para todos? Sí, profe. Sí, Correcto. profesor. ¿De acuerdo? No hay dudas. Bien, ahí comenzamos a tener diferencias, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí también lo podemos ver, es una bicicleta esas para hacer ejercicio. Esta es una palanca y es rotación. Me supongo que aquí el pedal es el eslabón de entrada. El operador impulsa el pedal a 12 revoluciones por minuto. Sí. O sea que está rotando. Ese es el eslabón de entrada, pero se conecta a esta polea. ¿Parece polea? El plato de la cadena. Ah, no. El plato dice conectado al plato de la cadena A. Entonces, si esta es una cadena, entonces esta es una catarina. Sí conocen las catarinas, ¿verdad? Las Sí, catarinas profe. son la estrella de las bicicletas, ¿verdad? Ajá. Entonces, esta es una estrella, un eslabón de entrada. Evidentemente, este pedal está unido rígidamente en A. Al darle el pedal, movimiento, esta gira, transmite el movimiento a este otro elemento, ¿sí? Y este conectado, me imagino que también ahora por bandas, no, ya no quiero leer demasiado, ¿verdad? Sería todo rotación. Aquí no hay eslabones articulados. ¿Ven la diferencia del mecanismo? Es muy parecido a este, pero con otra configuración. ¿De acuerdo? Y evidentemente se utilizan únicamente ecuaciones de rotación, porque todos, este y todos los de aquí, son movimientos de rotación y se resuelven con ecuaciones de movimiento de rotación. ¿Estamos de acuerdo? Son los Sí, más profe. sencillos, profe. son los más sencillos. Nada más que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado cuando son engranes de un tren epicicloidal. No sé si aquí en este grupo había un compañero que me dijo que había estudiado mecanismos en la vocacional. Déjenme ver. Aquí tenemos otro sencillo. Aquí tenemos el sistema de un mecanismo de 4 eslabones. Aquí se ve rápidamente, fijo, y la guía esta, que está aquí por donde corre, es como un tubo, ¿verdad? Donde corre el pistón B. Es fijo, 1 y 1. Eslabón de entrada. ¿Quién es el eslabón de entrada? Díganmelo, por favor. Pues la entrada es O. Ok, OA. correcto. Y tipo O, y movimiento, tipo de movimiento. Rotación. Correcto. rotación. Ajá. Rotación, correcto. El eslabón de salida, B. correcto. Tipo de movimiento, Traslación. Traslación. correcto, correcto. ¿Y el acoplador quién es? AB. AB. Tipo de movimiento, Es Movimiento plano movimiento plano general. general. plano, ajá. Recuerden que el acoplador siempre es así. Aquí tenemos otro sistema. Aquí este es un tubo, una especie de tubo que está fijo a la tierra, y aquí entra y sale esta barra, como si fuera un pistón, ¿no? Entra y sale la barra. ¿Por qué? Porque aquí no dice que es a 60 pies sobre segundo. ¿Cuál es el eslabón de salida? AB. De salida. BC. El Ah, no, eslabón de sería salida, O, ¿no? correcto, OC, vamos a llamarle, ¿no? OC, tipo de movimiento, Rotación. Rotación. correcto. No importa que me lleve aquí la clase, es importante. Me avisan cuando ya se vaya a terminar el tiempo para irnos al otro link. ¿Quién es el acoplador? CB. CB. Tipo de movimiento, Complejo. Movimiento. Plano general. movimiento Plano plano general. general, movimiento complejo, correcto, muy bien. El eslabón de salida, sí, OC. perdón, OC, correcto. El eslabón de entrada, BA. BA. ya, correcto. Tipo de movimiento, Traslación. Traslación. traslación, correcto, muy bien, bien. Aquí está el ejemplo voy a tomar este, porque este se parece al de acá, ¿no? Vamos a tomar este. Aquí es curioso porque dice termina velocidad angular del carrete. Este es un carrete como los de los carretes donde llevan los cables, los de Condumex,
sí entendemos lo que es un carrete, es como un yoyo, ¿no? Sí. Bueno, aquí está tirándose con con un cable con 4 pies sobre segundo, pero aquí está el carrete y obviamente el carrete tiene otro cilindro adentro, ¿verdad? Al Ajá. impulsarlo, aquí tiene abajo otra superficie que se mueve hacia la izquierda, o sea que entra en contacto con el punto A y el punto B con 2 movimientos. Aquí no es un sistema articulado, porque los sistemas articulados, vean, tienen barras. Es un sistema articulado, pero este no es un sistema articulado. Lo único que yo puedo interpretar es lo que yo les decía, ¿verdad? Es que es como si fuera es una llanta de un automóvil, donde en el punto O va a tener la velocidad del automóvil. ¿Por qué? Digo que en este punto, ¿alguien me puede decir por qué la velocidad del automóvil? Si fuese un automóvil, pues. Porque ahí estaría ¿Aquí qué articulado, estaría ¿no? si fuera llanta de automóvil? El eje. Correcto, el eje fijo. Entonces, el eje fijo junto con todo el bastidor y el chasis del motor, digo, el chasis y el motor y todo, se mueven con todo el carro a cierta velocidad en línea recta. Entonces aquí sería el punto correcto. Pero bueno, ese no es el caso, pero también hay problemas que así nos sugieren resolverlo, ¿no? Hay un montón de cosas y análisis que vamos a aprender aquí. Bien, entonces, aquí en este elemento fijo, pues ya aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí indicado. ¿Y qué otra cosa podría yo agregar? Pues nada más que tiene 2 movimientos, pero nada más quiero hacer la diferenciación que este no es un sistema articulado, pero yo, aunque no sea un sistema articulado, me podrían decir, estoy pensando la pregunta, ¿qué tipo de movimiento tiene esta rueda que se mueve? Es traslación. A ver, imagínense, ahorita ya entramos a la teoría. Imagínense que ahorita que dice, alguien iba a decir rotación y se detuvo. Sí, Pero yo. pero para que sea rotación necesita tener un punto fijo. ¿Perdón? ¿Sería como lo del trompo que nos explicó que giraba en el mismo lugar? No. Ese es ya el movimiento espacial. Aquí no. Pero si fuera rotación, tendría que tener un punto fijo. No lo tiene. No lo tiene. Porque este punto, el punto A, al final de cuentas, vamos a establecer que esta es la velocidad en el punto A. Y ahorita lo vamos a explicar con los ejercicios que resolvamos, que ya los tengo ya preparados para que ustedes me escriban. Imagínense que esta rueda se mueve hacia la derecha. Entonces quiere decir que el punto A va a estar, chispas, no se va a desplazar, sino que la rueda se va a mover hacia acá. Y el punto B, ¿qué le va a pasar al punto B? ¿Dónde va a estar ahí mismo? No, igual se traslada, ¿no? ¿Así? Igual se va a trasladar. ¿Se va a ir así en línea recta el punto B? No, va a rotar No, conforme a su diámetro, que sería el interno del carrete. Correcto. Entonces se va a mover por aquí así, ¿no? Ajá. Exacto. ¿Y el punto A? Ay, bueno, vamos a ver el punto O. Vamos a ver el punto O para que no se confunda. Bueno, también es el punto A. Entonces vamos a tener aquí la línea BOA, BO, ¿verdad? Así de aquí, vamos a decir que se mueva aquí tantito. Va a ser BO y A debe de caer exactamente acá, ¿no? O sea que esta línea cuando rote se va a localizar aquí, ¿no? B, O y A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, como en diagonal, ¿no? Correcto, pero no va a estar ahí, sino va a estar por acá, ¿no? ¿Sí o no? Porque no se va a quedar ahí. Vuelvo a repetir, esta línea, cuando rote el punto B, pues se va a ir
sobre su misma periferia y va a quedar así. Punto B, y obviamente abajo de B debe estar O, y abajo de O debe estar A, pero no va a estar aquí, sino va a estar más adelante, por acá, ¿verdad? Vamos a decir que el punto A va a estar acá, así va a estar, por decir algo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí estamos entendiendo esto? Sí, profe. Sí, sí, eso sí. Ok, entonces, fíjese bien, yo tengo esta línea, pero para poder esta línea que quede así, lo primero es que lo voy a trasladar en línea recta y voy a poner aquí. Vamos a decir que en la posición que va a rotar, vamos a decir que aquí en este punto va a ser punto A, punto O y punto B. Entonces, para que yo pase de esta posición a esta inclinada, entonces lo primero que voy a hacer es que la voy a trasladar así, vertical toda, hasta que el punto A se localice aquí. Entonces, ya imaginariamente esta línea la coloco aquí. Y ahora sí, después de haberla trasladado, la detengo en A y hago que rote B así. Detenido A. Y ya tengo la segunda posición, que es la real. ¿Sí entendimos? Ujú. ¿Qué tipo de movimiento tiene entonces la rueda? Complejo. Correcto, porque son dos movimientos que hice combinados. ¿Sí quedó claro para los demás? No. Yo no comprendí muy bien, profesor. ¿Lo podría repetir? Sí, mire, si yo, a ver, es que no me quiero ahorita salir ya a Paint, para hacerlo y escribirlo, pero ahorita con la teoría, a ver si nos da tiempo, alcanzamos a llegar, eh, lo entendemos. Imagínense que la rueda, ahora sí que la rueda, o se mueve, así, ¿verdad? Pero el punto B me dicen que no debe irse así, sino que el punto B se va a estar moviendo así, ¿verdad? Pero obviamente cuando la llanta se está desplazando hacia la derecha, ¿eh? Entonces, si yo imagino una posición cuando el punto B está aquí, la llanta giró tantito y el punto B está aquí, obviamente el punto O va a estar acá y el punto A acá, pero ya la llanta ya avanzó, o sea que realmente esta línea se inclinó, pero más adelante, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, si la línea quedó así, voy a sacarlo, ¿verdad? Quedó así porque A, ¿verdad? Giró, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es que para que quede en una posición inclinada, lo primero que tengo es que la corro así, en forma vertical, la arrastro, ¿verdad? Así toda vertical, 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 hasta que el punto A encuentre aquí esta posición. Y una vez que encuentra esta línea en esta posición vertical, lo único que hago es que con esta mano que usted ve como cursor, la detengo y hago girar a la barra del punto B aquí al punto B acá, y ya queda la posición inclinada de la posición subsiguiente que le estoy indicando. Nada más lo estoy haciendo acá para que lo entendamos. Pero es instantáneamente muy pequeñito el desplazamiento así, ¿no? Entonces quiere decir que traslación más rotación es movimiento complejo. ¿Ok? Sí, profe. Sí, ya quedó un poco más claro. De todos modos lo voy a repetir, ¿eh? Sí, quedó más claro, profesor. Muchas gracias. De todos modos lo repito, ¿eh? Y vamos a hacer ejercicios. Pero es importante que todo esto lo vayamos entendiendo. Aquí hay más tipo de movimiento, lo mismo. Ah, este es un mecanismo más complejo, me lo reservo porque es deslizamiento. Es un sistema un poquito más complicado que ya mejor me voy a la teoría. Igual estos. Estos son deslizamiento, ya ni me meto con estos. Todos estos son de deslizamiento, ya son un poquito más elaborados. Aquí es un tren planetario, este sí. Este es un mecanismo, este es un eslabonamiento. ¿Por qué es un eslabonamiento, muchachos? ¿Por qué digo que es un eslabonamiento? Porque trabaja con puros eslabones. Con barras. Ajá, con barras. Correcto.
A ver, vamos a ver, de este mecanismo, díganme quién es el de entrada y el tipo de movimiento que tiene. A. AB. AB. ¿Con movimiento? Con movimiento. De rotación. Rotación. ¿Quién es el de salida Puro. entonces? D. Correcto. Ok. ¿Tipo de movimiento? Traslación. Correcto. Rotación. Ah, sí. Rotación. 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 ¿Quién es el acoplador? BC. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Tipo de movimiento? Plano general. Correcto. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos, este es un tren planetario. Dice, el gran A gira en el sentido contrario de el sentido de las manecillas del reloj. Y nos dan la velocidad angular. Fíjese bien, ahí es lo que yo les decía. El engrane A gira contrario a las manecillas del reloj y nos dan el valor. Aquí no tiene un negativo. Y es porque gira contrario a las manecillas del reloj antihorario de acuerdo a la regla de la mano derecha. En tanto que el brazo de E, ¿verdad? Lo hace en el sentido de las manecillas del reloj, así. Este brazo gira en este sentido y el engrane A contrario. O sea que este brazo gira en un sentido contrario al de acá, ¿no? Dice, determine la aceleración, ok, del engrane B. Entonces vean aquí, fíjense bien, ¿quién es el eslabón? ¿Quién es? Aquí hay, a ver, ¿cuál es el eslabón? Aquí, en el anterior, el eslabón fijo, ¿quién era? Este elemento, A. en A, está en A. Y D, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿dónde está el eslabón fijo? En D, ¿no? En D, correcto. D, muy bien, en D. El punto D es fijo. Por lo tanto, el eslabón de entrada, ¿quién es? D. Sería AD. Exacto, el engrane, ¿verdad? El engrane AD, con su radio AD. Y el engrane A transmite el movimiento a B. Pero vean algo interesante, que nada más por poner un ejemplo, en todos los problemas anteriores siempre me dan un dato de entrada. Aquí tengo dos, el de la barra y el del engrane A. Son dos entradas, son dos movimientos de entrada. Cuando estudien mecanismos, les van a explicar que este es un mecanismo con movilidad 2, porque tiene dos movimientos de entrada, de la barra y del engrane. Pero ya tendremos tiempo, nada más hago esta precisión. Como es un tren planetario, ¿verdad? Es un mecanismo diferente. Nada más puedo decirles que este es de la entrada y le transmite el movimiento a este engrane, pero este engrane rota. ¿Cómo es el movimiento del engrane BE? ¿Me podría decir alguien cómo se mueve? Sentido horario. Ajá, pero con respecto de A, ¿qué hace? Es como una tipo cremallera, ¿no? Bueno, va girando por todo el engrane de A. Ah, correcto, es lo que quería que me dijeran. El engrane B gira alrededor de A. Sí. Por eso es que le llaman tren planetario, porque es como si fuera BE, un planeta que gira alrededor del Sol. El engrane AD se le llama Sol, el engrane BE se le llama planeta. Entonces vean aquí que A, ¿qué tipo de movimiento tiene A? De rotación, Rotación. ¿no? Rotación. Correcto, muy bien. Elemento DE. Rotación. Rotación, correcto. No, rotación, porque DE está pivoteado aquí también. Así como A está pivoteado también D. Pero bueno, no necesariamente, porque
Déjenme decirles que este elemento D está unido a un punto fijo y AD a otro punto fijo, pero el eje de rotación de A es diferente, es como si yo sacara una vista, voy a sacar una vista de este engrane, si lo veo así de lado, se ve como un rectángulo, entonces este tiene una flecha donde gira este rectángulo o este engrane, y acá viene otro brazo que agarra el otro engrane. Esto lo vamos a ver, lo voy a dejar pendiente, porque si no me los voy a confundir. Necesito un video para que ustedes vean. Aquí, lo voy a dejar pendiente. Bien, creo que es suficiente hasta aquí, ¿no? Entonces, estos son los ejercicios que van a hacer de tarea. Ya va a terminar la llamada, terminar en 5 minutos. Actualizo el plan. Me voy a ir al otro link, muchachos. Me voy a desconectar. Ok. Ok, profesor. Profe. Ahorita los veo. Bien, continuamos. Vamos entonces a nuestra tarea, digo, a ver, falta alguien más. Vámonos a ahora sí. Vamos a la pantalla completa. Bien. Vámonos con nuestra teoría. Entonces ya habíamos visto esto, ya practicamos con estos ejemplos, ¿de acuerdo? Espero que la información que les he dado, que es relativamente poca, la hayan apuntado por ahí en un papelito y nada más cuestión de practicarlo, ¿no? No se les va a olvidar, estoy seguro que no se les va a olvidar, está sencillo esto. Ok, si ya entendimos la cuestión esta de los tipos de movimiento, que es de entrada, quién es de salida, quién es el acoplador, etcétera, etcétera, pues vámonos salvo los casos particulares, ¿no? Que es el tren planetario, el último, ¿verdad? Que ya mejor yo no me metí porque necesitaba más herramientas. Y los de deslizamiento, que ni los toqué. Vamos a ver. Las ecuaciones de movimiento. Imagínense que la traslación rectil me supongo que ya algunos de ustedes, más o menos 3 personas, ya se inscribieron de manera extemporánea, ¿verdad? Y no están en lista de ensayos, porque ya hay 42 personas. Yo tengo 40 y un alumno me dijo que ya se había dejado, entonces de 40 les resto uno, son 39 y aquí ahorita tengo 42. Ahí podía alguien de más, ¿verdad?
No, nada más pregunto por si están en lista para verificar mi lista de SAE. Bueno. Ok. Vámonos a los movimientos, tipos de movimiento. ¿Cómo identificamos los movimientos? Ecuación de movimiento. Traslación rectilínea. ¿Cuál es la condición para la traslación rectilínea o curvilínea? Pues bien, la traslación rectilínea o curvilínea es cuando el cuerpo se traslada y cualquier punto, nada más tomamos como ejemplo dos puntos. Aquí tenemos un cuerpo cualesquiera, tenemos sus 2 puntos acá, ¿verdad? O vamos a ver los de abajo, que es lo mismo. El punto A y el punto B pasan a la posición 2, A2 y B2. Y cuando el punto A describe una trayectoria recta y el punto B describe una trayectoria recta, se dice que es una traslación rectilínea. Esa es la condición. Cuando el punto A pasa a la posición 2, pero la trayectoria no es recta, sino es una curva irregular, y el punto B, que es parte del cuerpo, hace la misma trayectoria y se coloca aquí, que sí que es traslación curvilínea. Lo interesante es ver aquí que ya sea traslación rectilínea o curvilínea, esta línea AB siempre permanece paralela en todo momento. Entonces, si se va a la siguiente posición, va a tener A3B3, pero esta va a ser una línea paralela a B. Lo mismo en la traslación curvilínea, siempre debe estar paralela aquí, paralela en la posición 2, y una posición 3 que podría ser acá, debería estar paralela a esta. A esta aquí. Y a esta aquí. ¿Quedó claro? Vean cómo aquí es paralela a esta. Y es paralela a esta. ¿Sí entendimos eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bueno, la curva tiene que ser uniformemente paralela para que siga siendo traslación curvilínea. Ajá, la misma curva que hace A, la hace B. La condición es de que se mantenga paralela. Okay. Sí, profe, todo claro. Correcto, muy bien. Y como vamos a ver más adelante, si yo tengo una velocidad aquí y es la misma línea, ¿verdad? Que son paralelas, más bien. Si son paralelas estas dos, entonces la velocidad que yo voy a adquirir aquí, o el movimiento que yo voy a tener acá, ¿verdad? De la posición 1 a la posición 2 va a ser la misma tanto para A2 y B2. Y vamos a ver que más adelante, eso lo vamos a demostrar, ¿eh? Ahorita mal estoy hablando para decirles que como van a tener las mismas características cinemáticas, es lo mismo tomar el punto A que el punto B. Y por lo tanto, nada más voy a armar un solo punto. Y es como si fuese, como les decía, ¿verdad? Un automóvil, nada más la velocidad del automóvil es una velocidad única y la tiene en el centro de las llantas. Y es como si yo analizara, es lo mismo analizar el automóvil que el centro de su llanta. Por eso es que cuando hacemos un análisis como partícula, es porque estamos manejando nada más traslación rectilínea o curvilínea del cuerpo. Esto fue lo que ustedes estudiaron en el curso anterior. Bueno, más profundo, obviamente. Aquí lo tenemos, es el caso del pistón. Aquí puse el pistón, ¿sí lo ven? Entonces aquí tengo el punto A y el punto B, aquí se lo añadí. ¿Sí lo ven? Y esta es la distancia RB visto desde A. Son 2 puntos dentro del cuerpo, así como lo marca la interpretación 2 puntos en el cuerpo. Pues ahora pongo el pistón y son 2 puntos, ¿no? Entonces lo pude haber puesto acá, pero lo traté de ejemplificar con la figura de aquí, ¿no? Entonces, lo que yo tengo aquí es lo que tengo acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. En pocas palabras, esta papa que tenemos aquí irregular representa al pistón. Y el pistón está en traslación. ¿Por qué? Porque describe trayectorias rectas. Así. Así, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ¿alguien se le está abriendo su micrófono? Por favor, gracias. Entonces, si yo me imagino a la papa que se mueve, vean, esta sombra es como movimiento de la papa, ¿no? Entonces, se desplaza hacia la derecha, entonces el pistón también se va a desplazar a la derecha, o más bien el pistón se desplaza a la derecha y representa esto al pistón, se mueve a la derecha. La trayectoria que sigue ahí, sigue B, son ¿de qué tipo? Líneas rectas, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Tanto interpretado aquí como interpretado aquí. Entonces, ahora voy a interpretar aquí vectorialmente al punto A, lo voy a tomar como un sistema origen de un sistema coordenado. ¿Por qué? Porque estoy viendo a B visto desde A. Como la interpretación es que B visto desde A es un observador fijo, ¿de acuerdo? Por eso es que así se ve, ¿verdad? B visto desde A. Así lo entendemos, ¿o no? Sí. Correcto. Es para que vamos entendiendo. Pero en realidad, esta papa se mueve. Esto es, el pistón se mueve y ustedes no están en el pistón, sino estamos afuera, ¿no? Aquí está el maestro, ¿verdad? O aquí está cualquiera de ustedes viendo cómo se mueve el pistón. Con mi ojo, ¿verdad? Veo cómo se mueve el pistón hacia la derecha. Entonces, le lanzo un cable y lo sujeto de aquí. Este es un cable. Y obviamente este es otro cable. Y lo tengo como representado como vector de A y el vector de B. Aquí le pongo RA y RB, no le pongo respecto de O. ¿Por qué? Porque son vectores absolutos. Y si pongo diagonal O, pues al final de cuentas RO vale 0, porque no hay un RO, O es fijo. Entonces, conforme se mueve la papa, establezco, cuando se mueve, estos cables que yo tengo, que tengo aquí, el vector, el cable B y el cable A, ¿qué va a pasar cuando el pistón se mueva hacia la derecha? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa con estos cables? ¿Se alargan? Correcto, se hacen más largos, ¿verdad? Tengo que darle cable. Se alarga B, se alarga A. ¿También se alarga este cable, esta distancia? No. Correcto, correcto, este es constante. Incluso la inclinación del vector también es constante. Esta inclinación es constante, díganme por qué. Porque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, solo en horizontal. ¿Por qué? Pues Entonces, por lo que acabamos de decir aquí, ¿no? Esta inclinación debe ser constante. Si estamos viendo la traslación, entonces esta inclinación a lo largo del movimiento debe estar así, así, así. No va a variar, lo único que va a variar es esta distancia, ¿no? Se alarga el cable, se alargan los vectores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si yo hago mi ecuación, digo, RB, bueno, realmente la ecuación debe decir RB respecto de A es igual a RB menos RA. Si yo despejo a RB, debe decir RB es igual a RA más RB respecto de A. ¿Por qué esta ecuación? Porque debe de cumplir con la suma de vectores que tengo acá arriba. Ese es el resultado de la suma. Y la suma me dice que a RA le tengo que sumar el vector RB, la punta de este vector, que está en la cola del vector de este vector, como es el inicial, debe estar en el origen, y en la punta de este vector A debe estar la punta RB visto desde A. Y el resultado es RB en sentido contrario. Vean, RA, origen, punta, la punta con la cola del siguiente. Y así pueden ser varios vectores. La resultante debe partir del origen de la suma y hacer contacto punta con el último vector, sumando. Vuelvo a repetir, primer sumando, segundo sumando. Origen de suma, primer sumando, se suma al segundo sumando, punta con cola. El siguiente, si fueran 4 vectores, la punta de este con el vector 3, la punta del siguiente con el punto. Así todo es punta con cola, y el resultado se obtiene del origen hasta el último vector, que aquí nada más fueron 2. ¿Me di a entender? ¿Me expliqué bien? Sí, profe.
Esto obviamente es análisis vectorial, esto ya lo deben saber, nada más lo estoy repitiendo. Si yo derivo con respecto al tiempo, tengo variación de estos dos vectores, ya me lo habían dicho unos compañeros, entonces esta variación de estos dos me da como resultado un cambio de posición con respecto al tiempo, BB es igual a BA. La derivada de este vector, como es constante, ¿a qué es igual? La derivada de una constante, chicos. Cero. 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 Y por lo tanto me está diciendo, en resumidas cuentas, si este es cero, me dice que la velocidad de B es la velocidad de A. Si yo derivo con respecto al tiempo, tengo la aceleración de B y la aceleración de A. Por lo tanto, se trata del estudio del cuerpo rígido como partícula. Porque recuerden que ustedes los cuerpos nada más los consideraban como puntos. Y por lo tanto, con que yo tome un solo punto de este cuerpo, pues es traslación. Entonces nada más veo un punto moverse, como es en el caso, ¿verdad?, del curso anterior, donde todos los cuerpos eran puntos. Por eso es que se estudia como partícula. Por eso es que cuando veo un pistón, nada más veo un punto, que es este. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Esta es la deducción de las ecuaciones. Entonces ya deduje que en un movimiento de traslación, fíjense bien, en un movimiento de traslación, todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad y tienen la misma aceleración. Por lo tanto, con que tome un solo punto, que obviamente es el que va a estar en contacto con el eslabón que lo sujeta, es la misma. Y como ya interpretamos y ya identificamos a los cuerpos en traslación dentro de nuestros sistemas mecánicos, pues no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. Rotación alrededor de un eje fijo. Tengo aquí un cuerpo en rotación. Vean cómo es, como si fuese, aquí sí, como decía la compañía, es como un trompo, ¿no? Pero parecido, porque este eje no se mueve y está inclinado. Entonces, todos los puntos que caen sobre este eje no se mueven. Y todos los puntos, tanto como este, cualquiera dentro del cuerpo, describen trayectorias. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo son las trayectorias, chicos? ¿Alguien me puede decir? Circulares. Ajá, pero son circulares, ¿verdad? Son círculos perfectos. Entonces, vámonos aquí. Tengo a ese cuerpo, ahora lo pongo así vertical, está rotando, ya vimos que todos los puntos describen una trayectoria circular. Entonces, todo se va a regir por la regla de la mano derecha. Aquí tenemos la regla de la mano derecha, tomo un punto dentro del cuerpo y establezco unos ejes coordenados X, Y y Z. ¿Sí los ven? Si está rotando, el movimiento es alrededor del eje Z, por eso es que se escogió el eje Z así. Y tenemos al eje X y el eje Y. Es un sistema coordenado derecho. Porque siempre el sistema coordenado derecho, cuando cierran la mano, cuando cierran esa mano, el giro debe de ser de X hacia Y. Por eso es que primero X está de este lado y el Y está de este lado. Aquí, si ya interpretamos el movimiento, aquí voy con este sistema coordenado X, Y, Z, voy a ubicar al punto P. Primero, genero unos planos imaginarios, ¿verdad? Estos no los tiene el libro, se los puse yo, parece. Sí, no los tiene el libro. Ese es un plano XZ, este es un plano YZ. Ahí tengo los planos. Después, ya tengo estos planos. Ya tengo los planos definidos. Y ahora tengo al punto P ubicado
con un radio del origen a P. A este le llamo R. Si el cuerpo está rotando del plano XZ al plano YZ. Así, ¿verdad? Por lo tanto, la posición, si yo defino una posición inicial del cuerpo, como es rotación, no es traslación. La traslación se mide en unidades de longitud, metros, centímetros, milímetros, pulgadas. La traslación, el desplazamiento que va teniendo en una línea recta, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Pero aquí está rotando. Aquí está rotando. Entonces, lo que yo voy a interpretar es que mi punto P, si yo lo ubico aquí, voy a referirlo con respecto al plano XZ y voy a ubicar su primera posición. Su primera posición es teta. El punto P está a una distancia teta de este plano. Es un ángulo que está abierto. Imagínense que nada más es el círculo y lo ven desde arriba. Entonces, yo marco una línea imaginaria, y ahí no, si lo veo desde arriba ya no tengo planos, una línea imaginaria, el punto P está a una cierta distancia de esta línea, pero como es una distancia angular, ¿verdad? Tiene que ser teta. Conforme como se mueve P, obviamente va a haber una variación, un incremento pequeñito, ¿verdad? Se le llama diferencial de teta, que quiere decir que está aumentando y se está moviendo de P hasta que aquí podríamos decir que es P', ¿no? Y este incremento se le llama de teta. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿No? No, profesor. Bueno, entonces, también lo puedo ver desde aquí, ¿verdad? Veo como el punto P se mueve de acuerdo a mi mano derecha. Si yo abro mi mano y la cierro, es exactamente el giro que está teniendo P en el sentido de la mano derecha. Entonces quiere decir que el desplazamiento de teta es así. Este que yo marco aquí, también lo puedo poner acá. Aquí está girando. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Entonces, si yo llamo a d teta desplazamiento angular, ¿verdad? No es del punto. Voy a corregir, dije del punto, no es cierto. Es del radio que define al punto. Pero obviamente el radio ubica el punto P. Entonces este radio tiene un desplazamiento angular. Obviamente el punto P va ahí junto con el radio, en la punta de la flecha. Ese es el desplazamiento angular. Esto se va a medir en cantidad de vueltas, o bien la unidad es una vuelta o revolución. Una vuelta completita que dé equivale a 2 pi radianes, que es exactamente toda esta longitud, el perímetro, ¿verdad? Si yo hago una derivación de d teta con respecto al tiempo, como es un desplazamiento, así como es en la partícula, pusieron ds en dt es igual a b, aquí ya no es s, sino ahora es teta. D teta en dt me va a dar igual a omega. Aquí, en el estudio de la partícula era ds en dt igual a b, ahora es d teta en dt es igual a omega. Y eso se le va a llamar velocidad angular y se va a dar en unidades de radianes arriba sobre segundo, ¿verdad? Porque esto se da en radianes sobre segundo. Si yo vuelvo a derivar este valor con respecto al tiempo, lo mismo ocurría con la partícula. Recuerden que la partícula era dB dt, era igual a minúscula. Ahora es d omega en dt es igual a alfa. Son dos letras griegas, ¿verdad? Omega y alfa. Alfa representa la aceleración angular y se da en radianes sobre segundo al cuadrado. Todas estas características cinemáticas obviamente son de este radio. Y por lo tanto, como el radio está dentro del cuerpo, no es un punto, aclaro,
no es un punto, es todo el cuerpo, el R. Entonces, teta, omega y alfa son características cinemáticas del cuerpo en rotación, ya sea pura o rotación dentro de un cuerpo en movimiento plano, que son diferentes a las que tiene el punto P. El punto P ya tiene todas las ecuaciones que ustedes vieron en el estudio de la partícula. ¿Cuáles eran? ds de t igual a b y db de t es igual a a. Nada más que son parecidas. Entonces, si esta alfa es constante, yo voy a derivar con respecto al tiempo estas dos, las voy a igualar y voy a encontrar estas ecuaciones. Me lo brinco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí voy a mencionar estas ecuaciones, fíjense bien. Omega es igual a omega inicial más alfa t por tiempo, que equivale a una ecuación que ustedes conocieron que era B minúscula es igual a B inicial minúscula más A minúscula por el tiempo. Esta es teta es igual a teta inicial más omega inicial por el tiempo más un medio de alfa t por t al cuadrado. Donde t es el tiempo, ¿verdad? Alfa y omega son las velocidades angulares, estas son en condiciones iniciales, y se parece a una ecuación que dice B es igual a B minúscula es igual a B minúscula inicial más A minúscula inicial por el tiempo más un medio de A minúscula por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación que estoy mencionando es la de la partícula o del punto P. Y la última que sería omega es igual a omega inicial más 2 alfa por la diferencia teta menos teta inicial, que es una ecuación parecida a B minúscula al cuadrado es igual a B inicial al cuadrado más 2 veces A minúscula, abro paréntesis, S menos S inicial, cierro paréntesis, que son ecuaciones que equivalen, o más bien son pertenecientes al punto P. Entonces quiere decir que el punto P tiene sus ecuaciones de partícula y estas son ecuaciones del cuerpo. Aclaro, omega, alfa y teta son del cuerpo. P tiene S, B y T. S, B minúscula y T son características cinemáticas de un punto dentro del cuerpo o de un cuerpo considerado como partícula. ¿Cuándo? Cuando el cuerpo está en traslación. Cuando es rotación, el punto P tiene sus ecuaciones de movimiento y el cuerpo tiene omega, teta y alfa. Vean que omega, tan solo teta, ¿verdad? Omega y alfa son del cuerpo. Yo no puedo decir que P tenga una omega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el punto P tiene desplazamiento en la curva. Un punto no puede tener omega y alfa, porque tan solo vean las unidades. Un punto puede tener metros por segundo, no puede tener radianes sobre segundo. Un punto no puede tener alfa, porque no puede tener radianes sobre segundo al cuadrado. El punto puede tener metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está claro eso que estoy diciendo? ¿Sí me escuchan? Más o menos, profe, más o menos. ¿No? Sí, profe. Más ahí vamos. Ya se me confundieron. Sí, Un poco. Estamos acercando. Yo sí un poco, profesor. Voy. Vámonos aquí. ¿Cómo saco P? Dejen un momento a ver si me da tiempo, son 5 minutos. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Quería sacar Paint y nada más escribir las ecuaciones para... Me recuerdan de aclarar esto para que todo quede bien, para poder avanzar, porque vamos a hacer una combinación. Porque voy a combinar las ecuaciones del punto P con las ecuaciones de omega. Vamos a dejarlo hasta aquí. Me recuerda, por favor, de que, bueno, lo voy a hacer. Pero no se me olvide sacar Paint para poder escribir, porque aquí no puedo escribir. Hasta aquí lo dejamos. Vamos a continuar el día de mañana con las ecuaciones del cuerpo en rotación.
Así como en la traslación, lo único que teníamos que saber es esto, ¿verdad? Que todos los puntos tienen la misma velocidad y la misma aceleración en la traslación. Ahora, en un cuerpo en rotación, el cuerpo tiene omega, alfa y teta. El cuerpo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo. Lo del punto lo vemos el día de mañana. Bien, ok, entonces les agradezco mucho su atención. Lo dejamos ahí. Mañana continuamos. Me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias por participar. Hasta luego.